Hola, buenos días. Pues vamos a empezar hoy nuestra clase sobre el sistema de transporte y distribución eléctrico. Vamos a ver tanto la red de transporte en alterna como la red de transporte en continua. Vamos a empezar primero por lo más fácil, o lo más tradicional, que es la red de transporte en corriente alterna. ¿Qué es la red de transporte en alterna? La red de transporte en corriente alterna, la red de transporte en general, es lo que nos permite unir los centros de consumo, que somos todos nosotros, industria, comercio, población, etcétera, con los centros de producción, es decir, las centrales eléctricas convencionales, carbón, gas, lo que sea, o renovables, fotovoltaicas, eólicas, etcétera, es lo que nos permite unir esos dos elementos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de unas redes de transporte que están formadas de diferentes elementos. La red de transporte en general está formada por las centrales, como veis, y las torres con los cables que la llevan hasta lo que son las subestaciones, que son los centros que se encargan de distribuir la corriente desde diferentes redes hacia diferentes centros de consumo. ¿Vale? En la red, en general, la red de transporte incluye todo lo que son redes a más de 220 kilovoltios. Todo lo que se llama igual o superior a esa tensión nominal forma parte de la red de transporte, además de todo lo que son interconexiones nacionales, internacionales o entre las diferentes islas. Y además, cualquier cosa que esté por debajo de los 220 kilovoltios nominales que cumpla funciones de transporte, como por ejemplo redes que tenemos aquí, que son de 66 kilovoltios, que sirven para sistemas eléctricos no peninsulares en general. ¿Vale? Además de eso, además de toda la parte eléctrica, tenemos toda una parte de control que se encarga de gestionar de manera remota todas esas cosas. Se encarga de gestionar que no tengamos un exceso de potencia en ninguna línea, se encarga de cambiar la configuración en los nodos, que son las subestaciones de transformación, y en general de informar sobre cualquier incidencia, además de permitir el control remoto. La red de transporte a nivel europeo es bastante compleja. Incluye toda una serie de interconexiones enormes entre diferentes países, además de unas redes de transporte internas enormes. De hecho, es la máquina más grande jamás fabricada en la historia de la humanidad. Mide desde la punta más extrema de España hasta la punta más extrema de Rusia, es una máquina continua, 20.000 kilómetros de máquina, que son antenas enormes. Además de la red de transporte en alterna, en Europa tenemos también toda una parte de redes en continua. Por ejemplo, el cable que nos llega desde Morvedre hacia Santa Ponsa, o enlaces en continua desde Italia hacia Córcega y Cerdeña, o desde Italia hacia Croacia y Grecia, o en general un montón de enlaces en continua en el norte de Europa. Se genera y se transmite en continua a través de muy grandes distancias en el mar. En España tenemos una red de distribución una red de transporte, perdón, bastante grande, concentrada principalmente alrededor de los grandes centros de población. Madrid, Barcelona. Aquí, en la parte de Valladolid, tenemos un nodo bastante importante de todas las redes que nos llegan de cerca de las cuencas mineras, que era donde se producía más electricidad, y se distribuía tanto hacia Madrid como hacia el sur. Pasaba lo mismo cerca de Barcelona. Ahora las cosas están cambiando y estamos teniendo redes bastante mayores de energía eólica, tanto en la parte de Castilla-León como en la parte de Castilla-La Mancha y en Aragón, con lo cual las redes de transporte están cambiando ligeramente. Bueno, a nivel balear tenemos una cosa un pelín diferente. Tenemos una red de transporte a 220 kilovoltios en forma de estrella, que pasa a través de Llubí, iba hacia la central de Murterá, distribuía hacia Manacor y nos distribuía también hacia Palma. Luego, cuando nos crearon las centrales eléctricas de Sonreus y Castellsoré, se añadieron también nuevos ramales para permitir la incorporación de esa energía a través de la red de muy alta tensión. Además, con el cable eléctrico que nos llega hasta Santa Ponsa, llega hasta aquí, luego llega hasta la estación de Vallgornera y se incorpora también a
a la red eléctrica a través de este ramal de aquí. Con lo cual, ahora mismo tenemos un nodo en Son Reus bastante importante, bastante crítico. Antes era en Llubí y ahora es en Son Reus. En la parte de Ibiza y Menorca, las cosas son más o menos bastante similares, aunque mucho más sencillas. En Menorca nos llega el cable desde Mallorca, bueno, ahora lo están reparando, y luego se distribuye desde Ciudadela hacia Mahón, que es donde está la central eléctrica. Ahora mismo todo está corriendo con la central eléctrica. Y en Ibiza tenemos la central de Ibiza, tenemos algunas centrales pequeñitas en Formentera, y además ahora mismo lo más importante es el cable que llega desde Mallorca en corriente alterna. Bueno, y a partir de ahí, pues lo que tenemos es una malla de distribución en alta tensión, en este caso 66 kilovoltios, que une los principales centros de consumo: Ibiza, Santa Eulalia, Santo Antoni y el aeropuerto. ¿Qué funciones cumple la red eléctrica? ¿O qué funciones tiene que cumplir el que se encargue de la red eléctrica? Tiene que planificar cómo va a ir la red dentro de unos cuantos años, desarrollarla, mantenerla, operarla y asegurar que no hay discriminación para nadie con respecto al acceso a la red eléctrica. La operación es el punto quizá más importante porque implica mantenerla en funcionamiento aunque se produzca algún problema. Es decir, aunque caiga un rayo en una torre, aunque se caiga una red, se rompa un transformador, la red tiene que ser capaz de reconfigurarse para poder operar con eso. Y de eso se encargan básicamente los centros de transformación y las subestaciones. ¿Qué elementos componen la red eléctrica, la red de transporte? Primero, lo que más vemos son los cables y las torres. Los cables en general son de dos tipos. Son el cable aéreo, que suele ser de aluminio con un corazón de acero. El corazón de acero está para dar resistencia y el corazón de aluminio está para dar conductividad con un bajo peso. Estos cables sustituyeron a los cables antiguos de cobre, que eran muy pesados y con poca resistencia, con lo cual son bastante mejores. Y luego tenemos lo que son los cables aislados o subterráneos, marinos, etcétera, que son cables que llevan el corazón de aluminio, más toda una serie de protecciones y mallas para evitar los campos eléctricos a tierra. Y luego tenemos lo que se ve más en el paisaje, que son las torres de transporte y distribución. Hay muchos diferentes tipos, pero básicamente todos son para lo mismo: proporcionar un soporte a los cables y poder poner y poder transportarlos y poder llevarlos a largas distancias, básicamente a nivel aéreo. ¿Por qué a nivel aéreo y no subterráneo? Pues porque a nivel aéreo es muchísimo más barato, es más fácil de ver cuando hay fallos y son más fáciles de ampliar. Una instalación subterránea, para ampliarla, por ejemplo, hay que abrir zanjas y cambiar muchísimas más cosas. A nivel aéreo, simplemente cuestión de llevar el equipo adecuado para tirar algunos cables aéreos, que es bastante más sencillo. Incluso a nivel de inspección, es mucho más sencillo ir con una cámara termográfica e inspeccionar los cables que tener que meterse dentro de unos túneles que normalmente son bastante estrechos y complicados de acceder. Y luego el elemento quizá más importante son las subestaciones. En las subestaciones lo que se encargan es de recibir la corriente eléctrica a través de unas líneas de alta tensión, en este caso 34, pero bueno, eso no os fijéis, este es un ejemplo muy sencillo. Recibimos la corriente, la transformamos en baja tensión y la distribuimos hacia los usuarios finales. Naturalmente las cosas no son tan sencillas y entre medias requieren bastante más cosas. Por ejemplo, cuando entramos, lo primero que encontramos son unas protecciones contra relámpagos, contra rayos. De manera que si hay un relámpago, la sobretensión no se propague hacia el resto de la línea, sino va a través del pararrayos. En ese momento el pararrayos lo que hace es dejar esa línea inhabilitada, pero al menos no se propaga. Luego, después de la línea, lo que tenemos son una cosa que se llaman seccionadores. Los seccionadores son elementos que nos permiten cortar la línea de forma visible. Luego lo veremos en más detalle. Luego tenemos unos interruptores, que son elementos que permiten cortar la línea cuando hay corriente. Estos son buenos, no son visibles porque están rellenos de un líquido, normalmente aceite, que permite cortar sin que haya chispa. Luego, otros
breakers, otros seccionadores que nos permiten aislar el interruptor para poder cambiarlo. Luego tenemos los transformadores, reguladores de voltaje para poder asumir pequeños cambios en la red eléctrica, ya sea de tensión o de desfase, más todo lo que son luego el bus de distribución, que podemos tener más de una salida hacia más de una red de consumidores, ¿vale? Con más interruptores y seccionadores, ¿vale? A nivel balear, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de instalación. Esta instalación es aislada, ¿vale? Eso significa que en vez de estar expuesta al aire, tenemos todos los elementos encapsulados dentro de una serie de envases metálicos rellenos de un gas que es el hexafluoruro de azufre. Tiene una constante eléctrica muchísimo más elevada que el aire, con lo cual nos permite reducir la distancia entre todos los elementos. Eso es más caro, pero es mucho más compacto y más seguro. De hecho, esto se puede instalar dentro de una ciudad, mientras que una subestación convencional es bastante más complicado. Aquí abajo tenemos un ejemplo de distribución con diferentes elementos. Tendríamos dos barras, aquí una barra y otra barra. Naturalmente todo esto hay que multiplicarlo por 3, porque estamos en trifásica, ¿vale? Y esto es simplemente esto es un esquema monofásico. Aquí tendríamos una línea de alta tensión y otra línea de alta tensión. Esto, por ejemplo, sería una red que nos llegaría de Sonreos y otra de Castrosareo. Y esas redes de alta tensión, lo que queremos hacer es distribuirlas hacia diferentes usuarios, que serían lo que habría en estas cajitas, ¿vale? Cada cajita de estas sería pues, un transformador y con los subseccionadores, y luego esto sería hacia los consumidores, hacia los centros de consumo. ¿Vale? Lo que tenemos en cada parte de esto es que desde la barra se envía hacia el centro de consumo a través de un seccionador con un interruptor y otro seccionador. De manera que la corriente va hacia aquí y se puede abrir o cerrar para aislar estas líneas de aquí. Normalmente este tipo de configuraciones se llama interruptor y medio, de manera que es bastante reconfigurable. Podemos reconfigurarlo para que vaya hacia este y vaya hacia todos estos sin tener esta barra. Podemos configurar que vaya hacia estos dos con la barra. Podemos dejar esta sección aislada con esta barra de aquí, alimentando este a través de esta barra. Podemos dejar este aislado alimentando estos dos a través de la barra, o podemos alimentar las dos barras a través de las dos barras de manera independiente. De manera que es una configuración muy, muy potente. Otros ejemplos que tenemos aquí son de la Falca o del Arenal. La del Arenal es aérea, no está aislada, y son básicamente calles rellenas de postes. Eso, si vais por la carretera algún día, os podéis fijar en las subestaciones. ¿Vale? Bueno. Lo que hemos dicho que veríamos con un poquito más de detalle son los interruptores, que nos permiten básicamente cortar la corriente que nos esté llegando por aquí en alta tensión hacia el transformador o hacia lo que sea. Esto, como todos sabéis, cuando uno abre un interruptor se produce una chispa. Los interruptores lo que son sistemas que nos permiten cortar sin que la chispa sea importante. Por eso suelen estar rellenos de aceite en vez de estar rellenos de aire, y se usan para cortar cuando hay carga. ¿Vale? Lo que salta es lo primero que tiene que saltar, o lo último que se tiene que conectar. ¿De acuerdo? Vale. Y luego están los seccionadores. La función es la misma, hacer que la línea quede interrumpida, ¿no? Solo que los seccionadores están en aire y no se pueden accionar cuando hay corriente. De hecho, los seccionadores son básicamente para que los instaladores estén seguros de que la línea está abierta y que se puede trabajar en ella sin electrocutarse. De hecho, los seccionadores se accionan manualmente desde la subestación. Luego, el que tiene que trabajar allí coge un candado y bloquea el seccionador para que nadie lo pueda accionar de forma remota. El interruptor, en cambio, sí que se puede accionar remotamente. ¿Vale? Vale. Y luego el otro elemento fundamental son los transformadores.
Los transformadores son básicamente lo que nos permite transformar la corriente en alterna de alta a media, de media a baja o viceversa, de media a alta o de baja a media. Normalmente suele ser más de alta a baja, perdón, de alta a media y de media a baja para alimentar aguas abajo, que significa para ir hacia el consumidor, o de media a alta cuando tenemos la salida de las centrales para poder incorporarnos hacia las redes de transporte. Normalmente vamos a generar a 5.000, 6.000, 7.000 voltios, 12.000 voltios, y esa tensión la subimos hacia los 220 kilovoltios de la red de transporte. Y a partir de ahí transportamos y distribuimos. Y además tenemos los sistemas de protección. Los sistemas de protección tienen que proteger todo eso. Tienen que proteger las líneas, los transformadores, los interruptores, el embarrado, que es por donde transportamos la corriente, y los bancos de condensadores y las reactancias. Los bancos de condensadores y las reactancias son los elementos que usamos para filtrar los armónicos no deseados y para hacer la compensación de la línea. ¿De acuerdo? Vosotros sabéis que una línea eléctrica cambia su reactancia cuando cambia o bien la longitud o bien cuando va cambiando el consumo. Son sistemas bastante complejos que no se pueden describir simplemente con una inductancia y una capacidad y una resistencia. ¿Vale? Hay que hacer modelos un pelín más elaborados. ¿Qué requisitos tiene que tener un sistema de protección? Tiene que ser rápido, es decir, tiene que actuar en milisegundos, tiene que permitir discriminar cuándo tiene que actuar y cuándo no tiene que actuar, es decir, no es lo mismo una sobretensión causada por un relámpago que una sobretensión causada porque se está conectando más gente. Y además tiene que ser sensible y fiable. ¿Vale? Tiene que ser fiable, que significa que tiene que actuar cuando tiene que hacerlo y no tiene que actuar cuando no tiene que hacerlo. Es decir, falsos positivos 0 y falsos negativos 0. ¿Vale? Todo eso está coordinado a través de un montón de sensores, un montón de actuadores y de forma remota. ¿Por qué de forma remota? Para mejorar la fiabilidad y la capacidad de respuesta de la red. Hace 20 años, cuando había un problema de red, tenía que ir un operario a la propia subestación y desde allí hacer el cambio manualmente. Todo eso ya se ha automatizado y cuando hay que hacer un cambio de la red, un cambio de configuración o reaccionar ante un fallo de la red causado por lo que sea, un accidente, una tormenta o cualquier otra cosa, ya todo esto se hace de manera remota. Se hace de manera remota a través del CECOEL, que es el Centro de Control Eléctrico, que en Baleares pues lo tenemos situado en Marratxí, y luego está que es el de Red Eléctrica, y luego hay otro de repuesto, que es el de Endesa, que está situado pues, donde estaba San Juan de Dios, en el Arenal. ¿Vale? Bueno. Todo eso funciona pues, normalmente a través de cables de fibra óptica que están incorporados directamente en las propias redes de transporte y distribución. Usan cables de 48 cables de fibra óptica, que ya es, con lo cual normalmente también lo que hacen es alquilar los operadores de telecomunicaciones. Pero bueno, a través de todo eso se aseguran no depender de nadie para poder hacer el control de las subestaciones. Bueno, todo eso pues, va hacia la propia subestación, se conecta hacia donde corresponda y controlan todo lo que haya dentro de la subestación. Todos los switches, interruptores, la configuración de hacia dónde va la corriente y de dónde viene. ¿De acuerdo? Luego en estaciones aisladas eso puede ir a través de enlace o satelital o a través de enlace telefónico. Pero normalmente casi todas las subestaciones ya están equipadas para poder acceder a través de los cables de fibra óptica hacia el centro de control. Bueno, eso por lo que corresponde a la red de transporte, que es, no recuerdo, simplemente la forma de transportar energía eléctrica desde las centrales hacia el consumidor. Eso cuando pasemos a la red inteligente, al Smart Grid, la cosa se va a complicar muchísimo. Pero eso ya lo habéis visto vosotros. Y ahora vamos a ver la red de transporte en corriente continua, que esa es un poco más complicada.